tal? Hoy vamos a hacer un nuevo tutorial para el Pepakura de Segna, ya que como el otro anterior video estaba en una muy mala calidad, entonces lo volveré a hacer. Vamos a empezar abriendo el Pepakura de Segna. Si yo tengo dos, después les digo por qué tengo dos Pepakura de Segna. Entonces lo abrimos y abrimos un modelo para explicarlo mejor. Como ven es el casco bueno, la diadema de Iki de Fénix de los Caballeros del Zodiaco. Entonces voy a explicar más o menos cómo se maneja todas las opciones del modo superior. Entonces vamos a explicar cómo se manejan. Entonces file pues son para abrir los programas. Los tres del menú, edit modo, esto no lo vamos a usar si está protegido el archivo. Entonces selecting tampoco. Turn on light, esto es para que no se haya sombras en el modelo, que no se muestren sombras. También lo puedes activar desde el foquito, se activan las sombras. Show las caras, show faces, es para mostrar lo que viene por defecto del modelo 3D. Dice show edge, mostrar los filos. Entonces es para que se marquen los dobleces de montaña. Entonces todo dejamos esto. Lo que ahorita nos interesa a nosotros es saber manejarlos de aquí. Entonces esta selección, select and move, como dice, es seleccionar y mover las piezas. Seleccionamos una pieza y la movemos. Que es rotate part, es para rotar una parte. Seleccionamos un punto, vamos a acercarlo un poco. Seleccionamos un punto de la pieza, seleccionamos otro y lo giramos. Es para que no gastemos tanto papel o cosas así, para, para que se ajuste mejor a la hoja. Entonces el del cierre, que es divide and connect face, es para separar o unir fase. Entonces sirve también mucho para cuando estás desenfoldeando un modelo. Entonces damos clic y ya se separó o se juntan también. Solo es dar clic en la pestaña, digo en el doblez, perdón. También nos muestra hacia dónde queremos que salga la pestañita. Estas flechitas nos dice hacia dónde queremos que salga la pestaña. Bueno, los colorcitos están aquí, que se llama set edge color, es para que pongamos por predeterminado los colores que vayan a ser de los dobleces de montaña o valle. Paint también sirve para que cuando lo vayamos a imprimir a color o en papel fotográfico se nos haga más fácil ubicar cuáles son de montaña y cuáles son los de valle. Entonces aquí seleccionamos los colores. Este de aquí es para que se muestren las líneas del modelo, ya lo había explicado en otro tutorial. Este nos sirve para cuando lo vayamos a hacer en foamy. También podemos agarrar la goma de aquí y borramos las líneas que no vayamos a ocupar. Este es para hacerlo en foamy, porque como en foamy no se va a poder doblar tan exactamente. Entonces se borran las líneas o las pintamos. ¿Sí? Y para volverlas a sacar las líneas que por ejemplo nos equivocamos, se vuelve a hacer esto. Vamos a pasar con otro, edit flaps. Edit flaps es para editar donde se van a unir estas pestañitas. Entonces este está por predeterminado. Lo más conveniente es cambiar las flaps, los ángulos, y los ponemos manual 45 y 45 grados. Verán lo que pasa, por ejemplo, en esta pestaña de aquí. Se hicieron más cortas. Eso es muy conveniente porque a veces hay algunas que vienen muy mal desordenadas y no es bonito. También puedes arreglar el ángulo si no te quieres de 30.
Y puedes seleccionar nada más una o demás. Entonces esto es para cambiarlas. El texto es para cuando vayas a poner que hayas hecho tú tu unfold. Pones, no sé, tu página de Facebook o no sé, y ya se pone tu firma, por así decirlo. Input place imagen también es para que se ponga una imagen en el modelo. ¿Sí se fijan? Este es para checar las caras. Esto no es muy interesante porque no somos modeladores. Esto es para borrar todo lo que ya hemos hecho, para volver a rehacerlo. Para resetear las vistas, para calcular las partes, o sea, para ajustarlas a nuestro cuerpo. Height, weight y depth, alto, ancho y profundidad. Con que nada más cambiemos el ancho o la altura, se van a hacer las demás medidas, o sea que no se midan tanto. Con una medida que se hagan ya, con eso está bien. Show page number, los números de página que vamos a usar. Exportar y copiar, imprimir. Aquí hay otro submenú, clic derecho en las hojas, seleccionar, rotar. Este es el de juntar, join and displace, edit flaps, edge color y medir entre distancia de 2 puntos. Este nada más sale a partir de la versión 3. De las otras versiones no los tiene. Entonces vamos a ver cómo se usa la medida entre 2 puntos. Seleccionamos un punto y elegimos el otro. Dice son 126 milímetros, que es lo tamaño promedio de una cara. Bueno, este es de mejilla a mejilla. También hay que fijarnos dónde vamos a medir. Por ejemplo, vamos a medir la que sería la frente, casi 20 centímetros, o sea que está bien. La parte del ojo, 4 centímetros. O sea que esto de medida entre distancia entre 2 puntos es para cuando hagamos nuestra calculación de medidas, rectificarlas aún mejor. O si no, cuando que no queramos hacer la recalculación de medidas, le damos esta opción, incrementar o hacer más chica, decrementar 10%. Entonces lo vamos incrementando y vamos a medir de nuevo la parte del ojo. Seleccionamos medir entre 2 puntos. Recuerden que es todo con clic derecho acá en las hojas. Y ya nos da de 4.9, o sea que ya son casi 5 centímetros lo que tiene la medida. Entonces vamos a hacerla aún más grande, por ejemplo que no nos haya tocado. Seleccionamos medida entre distancia y ya son 5.4 centímetros. Ya, si va cambiando, o sea, eso es para incrementar 10% o decrementar. Hay veces que cuando hacemos un modelo no nos muestra los numeritos, entonces para sacarlos nos vamos a Show Edge It y ya nos sale aquí Show Edge It. También para que se nos quiten estas texturas, que lo vayamos a imprimir en blanco y negro, o que lo vamos a cubrir con fibra de vidrio o cosas así, le damos en textura on off en la pestaña de otros y se nos borran las texturas. Otra cosa interesante de la versión número 3 del Pepakura Designer
es que puedes hacer el mirror de una pieza. Por ejemplo, esta es la mano derecha, y si le damos en mirror invert aquí, nos lo invierte a como si fuera la mano izquierda. ¿Sí? Vamos a usar uno que se note más. Y lo vamos a rotar para el espejo. Este nos sirve bien porque a veces algunos modelos no vienen con lo que es las partes completas, porque necesariamente pues es muy fácil hacer el mirror o el modo en espejo. Entonces espero que les haya gustado, no sé si me haya faltado algo, y píquenle, no tengan miedo, píquenle y ya entonces surgirán más dudas y no tengan miedo. Entonces suscríbanse si les gustó, vean mis otros videos porque también explico otras cosas más detalladas, y pues adelante, prueben, síganle probando y que les salgan muy bien sus modelos. Hasta pronto.